Hola Capricornio, qué bendición y qué felicidad estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer este especial el día de hoy y te invito a que te suscribas y veas el video completo y de esta manera apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, vamos a hacer en este momento tu lectura. Comenzamos con un mensaje del arcángel Jofiel que en este momento te dice: mantén tu optimismo, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Bueno, mira que te están diciendo que las decisiones que has tomado recientemente pues de verdad te van a llevar hacia esos objetivos. Puede ser en tu vida económica, sentimental o familiar que tanto anhelas. Recuerda que esta lectura es una lectura general. Hoy vamos a ver qué es lo que esa persona no se atreve a confesarte. Sí, aquí lo vamos a descubrir. Si tú quieres algo privado y personalizado, puedes ir a mi primer comentario donde están mis datos de contacto. ¿Ok? Y bueno, toma lo que resuene, el resto libéralo al universo. Te dice: tu obediencia es poder. ¿Obediencia a qué? A ese camino que ya hemos escogido transitar. A ese camino que seguramente nos va a llevar hacia las metas, hacia los sueños, hacia todo aquello que queremos conquistar. Te están diciendo en este momento, de manera adicional, sanarás para ser mejor. No te preocupes si quizá en este momento aún sientes que hay áreas de tu vida que necesitan una fuerte reparación, porque yo siento que los próximos meses y sobre todo los próximos días vas a encontrar como la cura para una situación, la cura para el corazón, ¿sí? Y si tú lo crees, escribe me siento sano, me siento sana en los comentarios, porque cuando tú lo escribes, lo decretas y lo traes de ese plano espiritual a tu plano personal. Por otro lado te dicen: tus obras revelarán los orígenes. Mira que esta es una situación en la cual de manera definitiva te están diciendo que va a haber un milagro que se va a expresar por tu vida. Entonces, pues nada, pienso que es algo súper maravilloso. Pienso que en cuanto a mensaje general tienes dirección, guía y promesa de sanación. Bueno, vamos a pasar en este momento a la respuesta a la pregunta en cuestión. Vamos a ver qué es lo que esta persona te está ocultando en este momento. Veamos iniciales importantes para el amor. Por allá suenan los perritos de nuestro refugio. La letra S, la H, la W, otros dicen que es la Y y la Y. Bueno, y saquemos una última para todos ustedes. Se vinieron dos. Tenemos la E y la T, ¿ok? Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Veamos mensaje del oráculo para ustedes el día de hoy. Y nos dice en este momento el negativo Malquidael. Tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios. Mira que a veces, a pesar de que tienes esa actitud tanto de liderazgo, hay personas o situaciones que te ponen a dudar de si realmente, sobre todo en estas áreas del amor o también en áreas económicas, vas a ser capaz de conseguir lo que te propones. Sin embargo, el universo te está diciendo claro que sí lo vas a lograr, claro que sí vas a poder triunfar, así que no te me preocupes. Te dice que es tiempo de desconectarte, ¿sí? Si tienes pareja o si estás preguntando en este momento por esa persona especial, siento que algunos están con un contacto cero súper fuerte, súper marcado. Sin embargo, es una situación que yo estoy viendo como que era necesaria según este oráculo. Por ahí vemos pasando a Coray, que es una gatita de nuestro refugio. Y bueno, siento que algunos de ustedes están viviendo épocas de contacto cero con su persona especial, con el propósito de que de verdad puedan vivir como una experiencia de autoanalizarse, cuidado la cola, con el propósito también como de empezar a analizar si realmente la relación es sana o no, ¿sí? Mira que tu persona especial también ha estado pensando en esto y definitivamente no sabe cómo decírtelo, que necesitan un espacio
de analizar qué tan sano o qué tan sana es la relación o el vínculo que tienen. Quiero que en este momento pienses y digas en tu mente el nombre de esa persona especial. Bueno, aquí yo veo a través de esta reina que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Cáncer. Veo que hay una persona que tiene muchos celos, ¿sabes? Una persona que probablemente se encuentre como desconfiando de lo que tú digas o hagas. Y es una actitud que, ¿sabes? No ha surgido y no ha nacido en el corazón de esta persona. ¿Por qué lo puedo saber? Porque me aparece esta carta de este rey de oros invertidos que me habla acerca de alguien que está pensando con mucha deslealtad o actuando con mucha deslealtad. Mira, el resto de las cartas me lo confirman y me dicen que cerca de ti y de tu persona especial hay alguien que no es tan buen amigo, tan buena amiga y que simplemente está utilizando una fachada para poder manipular. Vemos la carta del emperador invertida, es una carta que nos habla acerca de cómo una situación en la cual la voluntad de una persona se ve moldeada por la influencia le lleva a tomar malas decisiones, ¿sabes? Y en este contacto cero, esta persona y tú tienen que replantearse qué límites están colocando a los demás para poder, evitar que también influyan de manera tan fuerte en la relación de ustedes. Esta persona quizá no te lo dice de frente, pero de verdad que sí, esto puede ser algo en espejo y de verdad que puede alguien aquí estar sintiendo que el otro le está dando mucha cabida a terceros en esta relación y que es momento de colocar disciplina, orden, razón y autocontrol. Veo aquí que es una situación injusta para alguno de ustedes dos que se siente desplazado por una persona que, como te digo, influye mucho en alguien de la pareja. Es como si las decisiones no las pudiera tomar solo o sola, sino que siempre tiene que estarle consultando a este amigo y este amigo no lo lleva a tomar buenas decisiones. Lo favorable aquí es que nos aparece esta carta del 7 de copas. Es una carta que me indica que esto tiene una solución, que tu persona especial, está pensando cómo hallar la mejor manera para que su relación sea de 2 y no de 3. Veo que esta persona realmente necesita colocar límites y está buscando la mejor manera de hacerlo. La mejor manera para romper este círculo, porque veo que aquí hay alguien que viene de relaciones fracasadas una tras otra. Quizá para tu persona especial no es fácil hablar este tema. Recuerda que estamos en el especial sobre lo que esta persona no es capaz de decirnos. Y veo que tu persona especial viene de ciclos infinitos de relaciones tórpidas o fallidas. Relaciones en las cuales esta persona pues siempre ha terminado de una u otra manera con el corazón roto y a causa de ello muchos sufren de ansiedad, ¿sí? Entonces, digamos que aquí el problema realmente no eres tú, aquí el problema es el tercero que se mete y un historial en el cual tu pareja pues digamos como que no ha sido la persona con relaciones más estables del mundo, pero afortunadamente mira un nuevo, otro 7, perdón, hablándonos de que definitivamente pues llega como esa etapa de cambio, ¿sí? Entonces esto me parece maravilloso. La carta de la emperatriz me invita a que te empoderes, a que seas ese signo de tierra firme, que tengas la certeza, la capacidad y la voluntad de poder afrontar esta situación y tomar las riendas. Si eres tú quien está permitiendo que alguien más se meta en la relación, te invito a que actúes como esa emperatriz y te sientes en tu trono y diga, aquí nomás nadie más me entra, solo nosotros dos. Y si es tu pareja, te invito a que saques el tema en colación y también lo lleves a la mesa para que estas cosas no vuelvan a suceder. Número de la suerte, número 78, y la carta del renacimiento el día de hoy te está diciendo que esta relación realmente puede tener un nuevo resurgimiento siempre y cuando las alas para volar sean solo de 2, no de 3. ¿Listo? Límites. Límites es lo que esta persona quiere que ustedes coloquen y no se atreve a hablar.
lo que definitivamente no se atreve a sacar del tintero a la mesa. Bueno, te invito ya mismo a que vayas a tu signo ascendente, veamos de qué signos podría ser esta persona especial. Sí. Y veo que podría ser del signo Piscis, ¿ok? O del signo Aries. Bueno, ve a tu ascendente porque si no tu lectura siempre va a quedar a medias, allá la puedes complementar, o si no quiero que vayas al último video de Virgo o al video que encuentres y allá podrás complementar esta lectura. Te envío 1.000.000 de bendiciones y recuerda que si quieres una lectura privada personalizada de pago, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Bendiciones.